una sólida carrera como sommelier, Sandra Fernández Gaitán ha dado el brinco de las catas a la creación de vinos personales. Incluso, ella misma elaboró un vino para Casa Madero. De esta experiencia es que Sandra Fernández nos habla en la siguiente conversación. ¿Qué significa ser sommelier en un universo todavía muy masculino? Pues significa un reto, significa saber muy bien de qué estás hecho, estar dispuesto a estudiar mucho, sacrificar mucho, tener muchísima disciplina, tener mucho estudio y conocimiento, y esas son las herramientas más importantes. Y ya has consolidado toda una carrera como sommelier. Afortunadamente. ¿Cuántos años? Cuéntanos un poquito de este proceso. Sí, pues bueno, ya ejerciendo en esta industria de vinos y destilados tengo 17 años. Inicié como, pues como todo creo que debe iniciarse, estudiando, entendiendo la industria, entendiendo si era algo lo que realmente me quería dedicar. Fue un poco un cambio de carrera, no necesariamente drástico, pero yo ya estaba dentro de la industria de alimentos y bebidas, entonces no fue algo ajeno a mí. Y cuando empecé a estudiar hace 17 años decidí que a esto me quería dedicar. Y es una carrera en donde se necesita una continuidad total de estudios. Es una carrera en donde no puedes dejar de estar actualizado, todos los días están sucediendo cosas, tienes que leer mucho de historia, de geografía, de clima, y además tienes que estar muy enterado porque todos los días salen nuevas marcas al mercado. Entonces todo eso te da un gran acervo que tú compartes. Una de las cosas más importantes de este oficio de ser sommelier es compartir y compartir con veracidad. Y justamente en este compartir y en este entender se abre otro universo que también es bien interesante, que es el femenino. ¿Existe un vino o existe un mercado femenino para el vino? Sí, totalmente, claro que lo es. Y fíjate que acabas de tocar un tema importante y sensible, porque este año se ha detectado que muchas de las decisiones de compra de vino de un cierto perfil de precio lo hacemos las mujeres en grandes superficies. Y entonces hay muchas campañas y hay muchas acciones y activaciones de promotoría que se están dedicando a la mujer, porque ya entendieron que la mujer está siendo un actor muy importante en cómo se está desarrollando el medio, en cómo está creciendo el mercado, y que sin duda la mujer está teniendo una voz, pero además un voto también en consumo. Y en esta voz, en este voto femenino, ¿existe alguna tendencia hacia sabores particulares en las mujeres o definitivamente somos completamente abiertas para entrarle a todo? Mira, creo que las mujeres somos, y no creo, te lo digo con datos sustentados, las mujeres somos más abiertas a probar muchos más estilos de vino que los hombres, aunque no sea tu estilo favorito. Por ejemplo, México en general se sigue bebiendo más vino tinto. El 75% de las botellas que se abren en el país son de vino tinto. Y las mujeres somos más fáciles y más flexibles para probar un espumoso, un rosado, para probar un vino blanco. Y entonces está creciendo de manera importante el consumo de vino blanco. Yo creo que parte tiene que ver un consumo femenino y parte tiene que ver que ya entendimos que mucho de nuestra gastronomía posiblemente va mejor con ese vino blanco que con aquel vino tinto con el que nos estábamos tomando. Entonces sí, yo creo que también tiene que ver con un movimiento que está viendo hacia vinos más suaves, más ligeros, más gastronómicos, menos intensos para ciertos momentos del día, y posiblemente dejar los tintos para un perfil más intenso, ya sea gastronómico o ya sea de momento del día. Que incluso existe una frase maravillosa, que no sé qué ha pasado con esta frase maravillosa, ajá, que es justamente: el mejor vino siempre será un tinto, el mejor blanco siempre será un tinto. Pues mira, esta frase, que ha sido como muchas otras que de repente se acuñan a esta industria, yo creo que son esas cosas que a veces hacen daño a que prospere otros estilos de vino que son increíbles, maravillosos, y te puedo decir que a veces hacer un vino blanco, hacer un vino rosado es más difícil que hacer un vino tinto, porque en el vino tinto tienes otros componentes orgánicos que te ayudan a conservar el vino en crianza mucho más tiempo, a tratar el vino de una manera diferente. En los vinos blancos, en los vinos rosados, en los vinos espumosos, tienes que cuidar muchísimo el aroma, tienes que cuidar muchísimo la estructura del vino, y eso a veces cuesta más trabajo que hacer en un tinto. Entonces yo creo que esa frase son este tipo de mitos que hacen daño a que haya un perfil de vino que no destaque como debería de,
Y eso pues finalmente creo que lo inventaron los grandes bebedores de vino tinto, que curiosamente también hay grandes bebedores de vino tinto que se están moviendo ya a otro perfil de vinos, y lo estamos viendo hoy encontrándose en un mundo de vinos blancos, dándose cuenta que hay un mundo por aprender y que son tan gastronómicos y tan suculentos y placenteros como cualquier tinto. Y que además hace rato hablabas de algo bien importante que era la cocina mexicana, ¿no? De este maridaje. ¿Cómo se está llevando la cocina mexicana con todos estos vinos y con todo este boom que está surgiendo en México del vino? Claro, bueno, yo creo que el hecho de que haya un boom, como tú lo dices, en la gastronomía mexicana, en el ingrediente mexicano, está siendo relevante. Ya es innegable que la gastronomía es parte ya del estilo de vida de nosotros como mexicanos. Y el mundo del vino no puede fallar en esto tampoco, había ido de la mano con la gastronomía. No hay mejor bebida para acompañar un platillo que el vino. Es la bebida más gastronómica y más armónica para un platillo. Y en este sentido hay que entender que no todos los vinos van bien con todos los platillos ni con todas las cocinas. Un extraordinario vino lo puedes aniquilar poniéndole el platillo incorrecto. Y viceversa. Entonces, esto nos ha hecho entender ese tema de maridaje que hoy creo que sobre todo para la cocina mexicana es muy importante, porque nosotros tenemos una cocina con una diversidad tan amplia que nos permite tener todos los estilos de vino en la mesa, espumosos con carácter tipo champán, espumosos con otro tipo de carácter y otro tipo de elaboración, blancos intensos, blancos medios, blancos con barrica, rosados europeos más ligeros, más ácidos, rosados de Nuevo Mundo, más intensos, y en tintos pues una gama interminable si nos podemos hablar de vino tinto, y además terminar la mesa con vinos de postre. Entonces el vino se ha movido al parejo como se ha movido y como hoy es relevante la gastronomía mexicana, teniendo solo la industria del vino un crecimiento del 11% anual. Venimos reflejando esta cifra de doble dígito desde hace más de 3 años. Entonces te habla que es una industria que está creciendo arriba de lo que está creciendo la economía del país. El consumo de vino mexicano en México crece también cada vez más. De cada 100 botellas de vino que se abren en nuestro país, el 30% es de vino mexicano. Que eso es bien interesante, porque nosotros realmente somos una industria productora muy joven. Muy joven y muy... somos más bien, te diría, mucho más longevos de lo que a veces creemos, pero lo que sí somos es pequeña. Somos más bien pequeños que viejos, porque México tiene documentando haciendo vino desde 1597. La bodega más antigua del continente americano está en México. Una de las 10 bodegas más antiguas del mundo está en México. Lo que pasa es que este boom que hemos visto hoy de crecimiento, que inicia hace unos 12, 15 años de una manera muy contundente, es lo que ha puesto en escena un consumidor que posiblemente antes no teníamos. Hoy hay más jóvenes bebiendo vino, hoy estamos conviviendo en generaciones mucho más adultas que tal vez son las que a nosotros nos enseñaron a beber vino, ¿no? La gente que hoy tiene 75 años, 80, es una generación que aprendió a beber vino, posiblemente inmigrante. Entonces, todos ellos nos enseñaron, una generación como la nuestra, a beber vino, pero nosotros ya estamos pudiendo enseñarle a otras generaciones a beber vino, y eso ha hecho también que se haya ampliado la banda de consumo. Y entonces por eso es que hoy escuchamos mucho más que antes, y sin duda algo que dices muy importante, hay muchos más actores, ¿no? Hoy hay más de 216 unidades de producción de vino. ¿Qué quiere decir unidad de producción? Hay que considerar que no nada más una bodega de vino hace vino. Unidad de producción significa alguien que tiene un viñedo, alguien que tiene una maquiladora, ¿no? Entonces, creciendo, pero todavía somos muy, muy pequeños. Si fuéramos más grandes, esa cifra de 30% de consumo se movería un poquito más. Y tú eres una de las principales promotoras del vino mexicano. ¿Te gusta el vino mexicano y promueves el vino mexicano? Hay que apoyarlo, claro. ¿Cómo se está moviendo en el extranjero, ya que efectivamente somos una productora muy pequeña todavía? No tenemos presencia en el extranjero prácticamente, ¿no? La capacidad de exportación creo que está en un 5%. Y yo creo que eso es un tema muy sensible. Yo estoy totalmente a favor de que esa cifra tiene que cambiar. Hoy no encuentras vino mexicano en las cartas de restaurantes y muchas veces ni siquiera en las tiendas de cualquier otro país fuera de México. Y yo creo que eso ha sido, la respuesta es que
todo el vino mexicano que se está produciendo se está consumiendo dentro del país. Pero también eso no nos permite posiblemente entrar en un nivel de competencia diferente. Y sin embargo se están arriesgando. Tú te estás arriesgando primero porque estás experimentando como enóloga o estás experimentando en la creación de vinos y además estás entrando en el mercado de lujo. Y en este mercado de lujo estamos entrando justamente en los vinos personalizados. Así es, exactamente. Yo estoy haciendo ya una labor de enología. Obviamente quien colabora conmigo pues son los enólogos residentes de las bodegas que están maquilando estos proyectos para mí. Y yo lo que estoy siendo es un agente. Yo soy un agente conductor que está logrando que aquellas personas inspiradas por el mundo del vino, que quieren estar mucho más cerca de esta industria y que quieren ser parte de, puedan encontrar una manera de vincularse más, una manera en la que puedan aprender a catar vino. Y si no lo han catado, o si ya lo han catado y tienen bases y tienen ya cierto conocimiento, perfeccionar ese conocimiento, enseñarlos a catar de una manera más profesional, llevarlos por el mundo del vino, llevarlos a las regiones enológicas. Entonces, todo esto está siendo acompañado de una experiencia que es muy importante, que toca las dos cosas que tú acabas de decir. Uno es el mercado de lujo y necesita vivirse a través de experiencias y a través de niveles de recordación que no te lo da a veces el producto per se. Y por otro lado, hacer enología, que significa una parte más productiva, es el proceso de transformación de la uva en vino. Y para eso hay enólogos residentes que hacen esa labor y lo que yo hago es guiar ese paladar a poder conseguir un producto mexicano con el que se sienta honrado, con el que lo regale, lo presuma, lo platique, lo sirva en sus eventos, lo sirva en sus cenas, se lo beba una tarde bebiendo una película y que también ellos se conviertan en agentes de comunicación de esta industria de vino mexicano que necesita de apoyo de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Que además como experiencia debe ser maravilloso porque finalmente estamos hablando de un ser vivo, de un ser orgánico como la uva. Así es, Angélica, y ese ser vivo nace, crece, pero también muere. Y hay que saber que una botella de vino es un ser vivo y que ese ser vivo tiene momentos diferentes, que son cuando se encuentra con nosotros, cuando lo abrimos y cuando lo metemos al paladar y lo empezamos a saborear, nos estamos encontrando con un ser vivo que está en una etapa. Y como todo ser vivo, decae y muere. Entonces también es muy importante entender cómo hay que cuidar esa botella, cuál es la temperatura de conservación correcta, cuál es la temperatura de servicio correcta. Eso es muy importante. Y esta uva, que es la que origina, ¿no?, todo este concepto, lo que es muy interesante es que yo empiezo a hacer mis modelos de perfil de vino y mis modelos de enología a través del gusto de esa persona que quiere acercarse a la industria. Entonces lo que yo hago es sentarme con ellos a catar vinos, a catar diferentes uvas, entender por qué le gusta un Syrah, por qué le gusta un Cabernet, por qué le gusta un Merlot, por qué le gusta el Tempranillo y tratar de traer ese gusto y ese placer a una botella de vino que al final se va a identificar con esta persona que fue el creador junto conmigo de este producto que se vuelve una experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica, por el espacio, un placer.